¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con las clases del curso de Historia, Geografía y Economía. Bien, continuando con estos temas, ya vamos a salirnos un poco de la línea de Economía. Recuerda que ya estamos en este segundo trimestre, así que estamos ya dividiendo, tocando los 3 cursos de las ciencias sociales que nos tocan este curso. Bien, así que vamos a hablar hoy día de Geografía. Pero vamos a meternos un poco dentro de la historia de la geografía, vamos a tocar bastante temas de evolución que tú ya conoces por las clases pasadas, al revisar tu cuaderno, y vamos a empezar con esto, ¿ok? Vamos a hablar acerca de las eras geológicas. Eras geológicas. Básicamente son aquellas eras, son aquellos periodos que la Tierra y sus habitantes, las especies dentro de, han tenido que ir pasando, han tenido que ir evolucionando, y cómo organizamos toda esa evolución, cómo organizamos todo ese tiempo en eras. ¿Ok? En eras. Vamos, primero, la Tierra. ¿Dónde sucede todo esto? En la Tierra, obviamente. La Tierra, su evolución inicia hace 4.500 millones de años aproximadamente. ¿Ok? Hace 4.500 millones de años aproximadamente. Ahora, comprende, esta evolución, como te mencionaba, está dividida en periodos, comprende este grupo de años. ¿Ok? Primero tenemos al león, un eón, que es la terminación que se usa para un periodo de tiempo muy grande. Una era, que es para un periodo de tiempo más corto, también es enorme, pero más corto. Tenemos el periodo debajo de las eras, un periodo de tiempo también grande, pero más pequeño que las eras. Y luego tenemos una época, ¿ok? Una época es un periodo de tiempo corto que se puede definir. Por ejemplo, tú de repente tú no, tus padres han vivido durante la época de Fujimori, digamos, ¿ok? Periodo de 10 años, son 10 años, ¿no? Pero es una época, es un tiempo corto. Bien, vamos. Ahora, dentro de esta evolución, yo lo he agrupado en momentos, ¿ok? Como lo puedes ver. Un momento, bueno, vamos a hablar con conceptos, ¿ok? Una era, 2 eras, 3 eras, 4 eras, 5 eras, ¿ok? 5 eras, y luego tenemos los periodos. ¿Ves? Periodo, 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 periodo. Todos los negros en periodos. Y lo de azul vendrían a ser las cosas que pasaron, acontecimientos importantes que sucedieron durante esos periodos. ¿Ok? Vamos entonces. Tenemos primero la era azoica. La era azoica. ¿Qué caracteriza la era azoica? Pues que no había vida. ¿Ok? Era ese periodo vacío, ese periodo de silencio evolutivo en el que no pasaba nada entre comillas, no pasaban muchas cosas, pero no nada relacionado con la vida. Cosas más relacionadas con la materia, seguramente en química ya lo has mencionado, ya lo conoces. Entonces tenemos ese aspecto. Bien, la era azoica, no hay vida. Luego pasan muchos años, entramos a la era precámbrica. Aquí, presta atención, saca tu lápiz y comienza a apuntar. ¿Ok? Era precámbrica. Características, ¿qué sucede durante esta era? Primero, se va a dar la formación de la atmósfera. ¿Ok? Formación de la atmósfera y los océanos. La atmósfera, va a haber una clase específica para ella, vamos a hablar largo y tendido sobre este tema más adelante, pero por la primera clase de geografía, que fue en el primer mes, tú ya sabes qué es. ¿Ok? Un conjunto de gases, ¿no? Que agrupaban ciertas características, ciertas dimensiones, todo ello, la atmósfera. ¿Se forma en qué época? ¿En qué era? Perdón, en la era precámbrica. ¿Ok? Formación de la atmósfera y sobre todo de los océanos. Bien, y de los océanos. Ahora, ¿qué más? Se origina la vida, importantísimo, ¿eh? Se origina la vida, pero ¿la vida cómo? ¿Así ya como un ser humano tal y cual somos nosotros? No, aún no. La vida, pero de manera más sencilla, ¿ok? Se origina la vida a través de ¿qué? De las algas, ¿ok? De las algas. Las algas son pequeñas plantas, microscópicas a veces, ¿no? Pero que ya tienen vida. ¿Ok? Y recuerda que las plantas también son seres vivos. Entonces, se origina la vida recién en este periodo. Recuerda, la era precámbrica. ¿Ok? Pasan muchos años, ya esto obviamente va a seguir evolucionando millones de años, mucha evolución. Y vamos a entrar a la era paleozoica. ¿Ok? Era paleozoica. Característica de la era paleozoica, va a tener bastantes periodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, durante esos periodos van a suceder diversos acontecimientos.
Y obviamente hay periodos que van a ser más resaltantes que otros periodos. ¿Ok? Importante. Era paleozoica. Primero, tenemos el P-pérmico, o sea, el periodo pérmico. Periodo pérmico. ¿Qué va a suceder durante ese periodo? El desarrollo de los árboles. ¿De los árboles? ¿Qué pasó? Ah, recuerda, estas algas. ¿Ok? Estas algas fueron evolucionando cada vez más, las moléculas se juntan con otras, forman diversas moléculas más grandes, las partículas, y luego así se va generando la evolución. Seguramente en CTA Química este tema lo vas a profundizar más, sin embargo, para ciencias sociales tienes que tener en cuenta el periodo de evolución. ¿Ok? Se da el desarrollo de los árboles. Los árboles. Mucha vida, vida mucho más grande. Luego entramos al periodo carbonífero. En el periodo de transición entre el pérmico y el carbonífero, los árboles van a incrementar su tamaño, van a incrementar su longitud. Esos árboles van a ser árboles pequeños, ¿no? De medio metro, de 1 metro. Obviamente, están en el periodo de evolución. En el carbonífero los árboles van a evolucionar ya más grandes, ¿no? 2 metros, 2 metros y medio, van a estar evolucionando más rápido. Bien, recuerda que es millones de años, ¿ah? Luego, ¿qué más va a pasar en el carbonífero? Se originan los invertebrados. Mira, se originan los invertebrados. ¿Qué invertebrados? Los animales, obviamente. ¿Ok? Se originan los animales invertebrados. ¿Cómo se llamó a estos animales o qué tipo de animal era? Era el trilobites. ¿Ok? En clase voy a estar pasándote fotos por ahí. El trilobites. Mira, el trilobites. Años después, en transición con el dobónico, con el periodo dobónico, se van a generar los vertebrados. ¿Ok? Los animales vertebrados van a evolucionar de estos invertebrados y se van a generar los invertebrados. Los vertebrados, perdón. ¿Qué vertebrados? Los peces. Los primeros peces. Peces pequeñísimos, tamaño de esta tapa quizá. ¿Ves? Muy pequeños. Luego pasamos al periodo silúrico. ¿Ok? Periodo silúrico. ¿Qué va a pasar? Se va a generar la vegetación en el continente. Estas algas que luego evolucionaron a árboles en el periodo pérmico, los árboles que aumentaron su tamaño en el periodo carbonífero, van a empezar a poblar todos los continentes. ¿Okay? Todo el continente, no los continentes, luego te explico. Todo el continente. Van a salir del mar, van a llegar a las orillas, de las orillas van a ir a tierra firme y se van a extender. ¿Okay? La vegetación en el continente. Luego pasamos al periodo ordóbico, ¿ok? Periodo ordóbico, y se van a generar las especies terrestres. Es decir, de la evolución de los trilobites, de los invertebrados, que luego se genera otro tronco familiar. Recuerda la primera clase de evolución, es la tercera vez que te lo menciono. Tenemos a los vertebrados y los peces, y de esta evolución entre ambos, obviamente no muchos cruces y más evolución, se va a generar los anfibios. ¿Ok? Las especies terrestres, los anfibios, los reptiles y los insectos. Ojo, aquí no hay leones, no hay monos, no hay perros, no hay cebras, no hay jirafas. No, 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 no. Estamos hablando de animales pequeñísimos. Te dije también en la etapa. Animales pequeños, pero que ya tienen estas características mínimas y básicas para ser catalogados como estos animales primigenios. ¿Ok? Especies terrestres. Los primeros anfibios, los primeros reptiles, los primeros insectos. Bien, y así terminamos y pasamos al periodo cámbrico. ¿Okay? En la fase final, esos animales van a empezar a evolucionar mucho más. Y con la aparición de esas especies terrestres, terminamos la era paleozoica. Pasamos a otra era, la era mesozoica. ¿Qué pasó? Ahí te explico. Era mesozoica. Salíamos de cámbrico, en el mundo ya estaban, ¿qué cosa? Los árboles, los animales invertebrados y vertebrados, obviamente pequeños sin evolucionar mucho, los trilobites, los peces, la vegetación llega al continente y los animales terrestres. Animales terrestres. Pasamos a la era mesozoica y aquí tenemos el primer periodo, el periodo triásico. ¿Ok? En el periodo triásico, ¿qué va a pasar? Se da el origen de los dinosaurios. ¿Ok? El origen de los dinosaurios. Que le vienen de estos anfibios, que le vienen de estos reptiles, de esos insectos. ¿Te das cuenta? La evolución, cómo ha ido incrementando.
el origen de los dinosaurios. Triásico. Luego pasamos al periodo Jurásico. ¿Ok? Seguramente los conocen un montón. El periodo Jurásico, que es la época de auge de los dinosaurios. ¿Ok? Acá está, Parque Jurásico. ¿Te das cuenta? El origen de los dinosaurios. En el periodo Jurásico van a tener su auge. ¿Ok? Los dinosaurios van a dominar toda la Tierra, toda la especie terrestre. ¿Ok? Los dinosaurios. Sin embargo, en el Jurásico no solamente se da eso, sino también se da que la Pangea se divide. ¿Ok? La Pangea se divide. ¿Qué es la Pangea? Te preguntarás. Te lo voy a explicar. La Pangea vendría a ser esa porción de tierra, ¿no?, que actualmente conocemos como continente. Bien, vamos a dibujarla aquí. Digamos que este es el mundo. ¿Qué es la Pangea? La Pangea va a ser ese continente que está aquí. ¿Ok? Esa es la Pangea. Tierra. Este es el continente, la Tierra. Donde nosotros estamos pisando, tierra. Y lo que está afuera vendría a ser el mar. ¿Ok? Este continente, no habían más, ojo, la Tierra estaba unificada en una sola, es la Pangea. Te voy a pasar imagen, no te preocupes. ¿Ok? En el periodo Jurásico la Pangea se va a dividir en dos zonas. Es decir, lo que era una sola zona unificada se va a dividir en dos. Una zona se va a ir más al norte y otra zona se va a ir más al sur. La zona norte se va a llamar Eurasia, con lápiz a punta, te dije hace rato, y Gondwana, la zona sur. ¿Ok? Tenemos Eurasia y tenemos a Gondwana. Listo. Periodo Jurásico. Siguiente periodo, periodo Cretácico. Estamos con el origen de las aves y los mamíferos. Origen de las aves y los mamíferos. ¿Qué más va a pasar? Se extinguen los dinosaurios. Esto es importantísimo, mira. El origen de las aves y los mamíferos. Ojo, el origen nada más, no el periodo de auge. En el Jurásico, ¿quién tenía el auge? Los dinosaurios. Pero en el Cretácico, en la fase final de este periodo, se van a originar las aves y los mamíferos. Recuerda que estos animales siguen en evolución. ¿Ok? Han pasado millones de años, no han pasado 2 meses, no, millones de años. Las aves y los mamíferos. Aquí se originan. Sin embargo, los dinosaurios ya van a empezar a extinguirse. Van a empezar a entrar a una etapa de crisis. Van a empezar a desaparecer. ¿Qué pasó? Bueno, se dice el meteorito, ¿no? Puede ser. También tenemos los cambios climáticos, ¿no? De repente la Tierra empezó a calentarse, o la Tierra empezó a congelarse, empezó a enfriarse mucho. Los dinosaurios no estaban preparados para ese tipo de clima, iban muriendo de a pocos, de a pocos, de a pocos. Y los animales que iban naciendo, iban surgiendo, pero adaptándose al clima. Los mamíferos, por ejemplo, la mayoría tiene pelo. ¿Para qué les sirve? Para cubrirse del frío. ¿Te das cuenta? Entonces estas especies iban adaptándose al clima. Recuerda la primera clase de evolución, todo lo hemos mencionado ahí. ¿Ok? Cretácico, se extinguen los dinosaurios y se da el origen de las aves y de los mamíferos. Y con eso termina la era Mesozoica. Pasamos a la siguiente, la era Cenozoica, que es la más reciente y la actual en la que estamos nosotros. Primero tenemos el primer periodo, el periodo terciario. En este periodo ya no hay dinosaurios, la mayoría ya están casi todos extintos o a punto de morir todos. Sin embargo, hay una especie que va a predominar. ¿El hombre? No, todavía no el hombre. ¿Quién entonces? El predominio de los mamíferos. ¿Ok? El predominio de los mamíferos. Los que se originaron en el periodo anterior van a empezar a ser auge aquí. ¿Ok? El predominio. Además, ¿qué va a pasar? La Tierra, nuestro planeta, va a adquirir su forma actual. Su forma actual. Es decir, estos porciones de tierra que se había separado, ¿te acuerdas? Eurasia y Gondwana van a dividirse nuevamente y van a formarse los 5 continentes. ¿Ok? Los 5 continentes. Luego, ¿qué pasó? Surgen los primates, importantísimo también. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Por qué? Recuerda, de los primates, ¿quiénes evolucionaron? Nosotros. Entonces, aquí surge, no el hombre, no el hombre, aquí surgen los primates y a partir de aquí empiezan a evolucionar. ¿Ok?
El origen de los Andes, las cordilleras más importantes. La cordillera de los Andes es una de las más importantes del mundo. Se da el origen de la cordillera de los Andes también, en el periodo terciario. Luego entramos al último periodo, al periodo cuaternario. ¿Ok? En el periodo cuaternario. Y vamos a entrar en las últimas fases. En el Pleistoceno, que seguramente ya lo sabes, lo hemos mencionado en clases de historia. Y el Holoceno. Características. El Pleistoceno es una fase de glaciación. ¿Ok? ¿Qué es glaciación? Hielo, la era de hielo, como te lo mencioné. Y luego el Holoceno es el periodo actual, ¿no? Una época de calor, en la que ya el sol es predominante. El hombre, digamos, va a empezar a evolucionar a partir de aquí, ¿no? Y hasta ahora va a ser la especie dominante. En algún momento la especie dominante fueron las algas, se origina la vida. Luego los árboles, los invertebrados y vertebrados. Luego los anfibios, reptiles, especies terrestres. Luego van a predominar los dinosaurios. Luego los mamíferos. Y luego los hombres, los humanos. Más adelante, ¿quién predominará? No lo sabemos. Faltan muchos años. ¿Ok? Recuerda que eso ha pasado en millones de años. Nosotros somos parte de esta evolución. Nosotros seguimos en el camino de esta evolución. ¿Ok? Punto importante. Aquí solamente estamos mencionando temas evolutivos y temas de cambio constante. ¿Ok? Recuerda, al inicio te dije, no vamos a mencionar nada de creación, nada de Adán y Eva, nada de Dios. ¿Ok? Todo es evolutivo. Espero que lo entiendas. Bien, entonces hasta aquí las series geológicas, algo rápido, pero bastante importante. Aquí nos quedamos.